Antes de empezar, quiero que hagas algo muy simple. Detente un momento. Respira profundamente. Y por unos segundos, deja de pensar en todo lo que tienes que hacer. Ahora dime, ¿quién eres? No respondas rápido. No digas tu nombre. No digas a qué te dedicas. No digas lo que otros esperan de ti. Mira más adentro. Porque hay una pregunta que tarde o temprano, todos escuchamos. A veces llega en silencio. A veces en medio del ruido. A veces, cuando todo parece ir bien, pero algo dentro de ti no encaja. Es como un susurro. Un eco. Una sensación difícil de explicar. Que aparece cuando estás solo. Cuando miras al cielo. O cuando, sin razón aparente, sientes un vacío. Ese eco no grita. No exige. Pero tampoco desaparece. Solo espera. A que tengas el valor de escucharlo. Hoy vas a escuchar la historia de un hombre. Que dedicó su vida a contar historias. Historias que emocionaban. Que inspiraban. Que hacían sentir a otros vivos. Pero había algo que él no podía hacer. No podía responder una sola pregunta. ¿Quién era él realmente? Y fue precisamente ese vacío. Ese eco que no podía ignorar. Lo que lo llevó a emprender un viaje. Un viaje sin mapas. Sin certezas. Sin garantías. Un viaje hacia adentro. A lo largo de su camino, descubrirá algo que quizás tú también necesitas escuchar hoy. Que no eres tus pensamientos. Que no eres tus miedos. Que no eres las historias que te han contado. Ni siquiera las que te cuentas a ti mismo. Respira otra vez. Y permite que esta historia no solo la escuches, sino que la sientas. Porque puede que, en algún momento, entre sus palabras, reconozcas tu propio eco. Y cuando eso ocurra, ya no podrás dejar de escucharlo. El eco del vacío. En una aldea escondida entre las colinas y los valles de un vasto imperio, vivía un hombre llamado Taro. Era conocido por ser un excelente narrador de historias, capaz de cautivar a las multitudes con sus palabras. Desde los niños más pequeños hasta los ancianos más sabios, todos acudían a escucharlo. Sin embargo, Taro sentía que su propio corazón estaba vacío. A pesar de su habilidad para narrar las historias de los demás, no conocía la suya propia. Una noche, mientras observaba las estrellas desde su pequeña cabaña, Taro escuchó un suave eco. No provenía de su hogar ni del bosque cercano, sino de un lugar lejano, como si viniera desde las profundidades de su mente. Decidido a comprender su origen, Taro emprendió un viaje para encontrar el significado de ese eco, que resonaba como una pregunta: ¿quién eres realmente? El encuentro con el río. Taro comenzó su travesía al amanecer. Caminó durante días, siguiendo el curso de un río que serpenteaba entre las montañas. Una mañana, mientras descansaba en la orilla, un anciano pescador apareció y se sentó junto a él. ¿A dónde te diriges, joven viajero?, preguntó el anciano. Busco entender el eco que escucho en mi interior, una pregunta que no puedo responder. El anciano sonrió. Escucha el río, Taro. Él también tiene un eco. Fluye, pero nunca guarda nada para sí mismo. Aprende de él. Taro observó cómo el agua fluía incesantemente, llevando hojas, ramas y piedras pequeñas sin aferrarse a nada. Reflexionó sobre estas palabras mientras continuaba su viaje. El bosque de espejos. A medida que se adentraba en un denso bosque, Taro encontró algo extraño: los árboles reflejaban su imagen como si fueran espejos. Cada vez que miraba, veía versiones diferentes de sí mismo: un niño pequeño, un anciano de cabello blanco, un guerrero, un monje. Cada imagen lo desconcertaba más. Intentó avanzar, pero se sentía atrapado. Finalmente, se sentó al pie de un árbol y cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados cerrados, dejó de ver los reflejos y comenzó a sentir calma. No eres las imágenes que ves, le susurró una voz desde dentro. Eres aquel que observa. Con esta revelación, Taro abrió los ojos y el bosque había cambiado. Los árboles ya no reflejaban su imagen, sino que mostraban el camino hacia un claro.
El monje del templo suspendido. Siguiendo el sendero, Taro llegó a un templo suspendido en un acantilado, sostenido por pilares que se aferraban a la roca. Allí, un monje meditaba al borde del precipicio, inmóvil como una estatua. Taro se acercó con cautela. Maestro, he viajado lejos en busca de respuestas. Escucho un eco en mi interior que me pregunta quién soy, pero no sé cómo responder. El monje abrió los ojos y señaló un cuenco vacío que descansaba a su lado. ¿Qué ves en este cuenco?, preguntó. Nada. Está vacío. El monje sonrió. El vacío no significa ausencia. Significa posibilidad. Este cuenco puede contener agua, arroz o incluso flores. Lo que eres depende de lo que decides colocar en tu interior. Taro reflexionó sobre estas palabras, sintiendo que estaba más cerca de entender el eco que lo había llevado hasta allí. La cueva de los ecos. El monje le indicó el camino hacia una cueva al otro lado del valle. Allí encontrarás lo que buscas, dijo. Taro descendió por un estrecho sendero hasta llegar a la entrada de la cueva. El interior era oscuro, pero resonaba con ecos de pasos, susurros y risas. Mientras avanzaba, cada eco parecía reproducir sus propios pensamientos y emociones, dudas, miedos, alegrías olvidadas. En el corazón de la cueva, encontró un pequeño estanque. Su superficie reflejaba su rostro, pero al mismo tiempo parecía contener las estrellas del cielo. Fue entonces cuando entendió, el eco no era algo externo, sino el reflejo de su propia mente. El eco soy yo, susurró. El estanque parecía responderle con un suave murmullo, como si estuviera de acuerdo. El regreso al pueblo. Con esta revelación, Taro emprendió el camino de regreso a su aldea. Al llegar, notó que las historias que contaba tenían ahora un nuevo brillo. Ya no eran solo relatos de otros, sino una extensión de las lecciones que había aprendido en su viaje. La gente notó el cambio en su voz, más serena y profunda. Cuando alguien le preguntaba sobre el eco, Taro simplemente sonreía y les decía: el eco siempre está contigo. Solo necesitas escucharlo con atención. Reflexión final. La historia de Taro nos recuerda que las preguntas más profundas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero el viaje para encontrarlas es lo que realmente importa. Como el río, aprendemos a fluir, como el cuenco, a contener lo que elijamos, y como el eco, a descubrir que nuestras respuestas están siempre dentro de nosotros. Y así termina la historia de hoy. El viaje de Taro nos deja una pregunta que quizás no puedas responder de inmediato, pero que puede cambiar tu vida si decides escucharla. ¿Quién eres, realmente? No lo que haces, no lo que tienes, no lo que otros ven, sino aquello que permanece, cuando todo lo demás desaparece. Tal vez ese eco que escuchas a veces, esa sensación difícil de explicar, no sea un vacío que debas llenar, sino una puerta. Si esta historia resonó contigo, escribe en los comentarios: estoy escuchando mi eco. Y si quieres seguir explorando historias que te ayuden a entender la mente, soltar el ruido y encontrar paz, suscríbete. Gracias por estar aquí. Que tengas una noche tranquila y un encuentro honesto contigo mismo.